y voy a hablar de los problemas y de los retos que tanto los que nos encontramos nosotros en nuestra experiencia todos los días en Sabana como otros que estoy viendo fuera, aunque no nos toquen tanto. Ya es un hecho que la inteligencia artificial ayuda a mejorar la gestión sanitaria. Estamos llenos de artículos de alto impacto en las revistas más importantes que vienen de Kaiser Permanente, de Cleveland Clinic, de Singapur, de Corea, de China, donde vemos que con aprendizaje automático uno puede pulverizar la capacidad que teníamos antes, con la pirámide de Kaiser, etcétera, de predecir una estancia, un reingreso, mortalidad, gente que no va a ir a la consulta, cirugías. Realmente podemos hacer una gestión sanitaria más inteligente, con inteligencia de datos sanitarios y más predictiva gracias a esta tecnología. Eso lo sabemos desde hace años a través de la literatura y vemos continuamente casos de éxito. Eso en el lado de la gestión, pero si te vas al lado clínico, te encuentras artículos como este en Nature, donde oncólogos, mezclando la radiología, la anatomía patológica y la genómica, son capaces de predecir en un paciente concreto si tiene mayor o menor probabilidad de responder a inmunoterapia, en este caso en cáncer de pulmón. Algo que si fuéramos pacientes querríamos tener, ¿no? Si yo tengo una máquina que es capaz de predecirme mejor que el estado del arte, nunca es perfecto, pero mejor que lo que teníamos antes, que la estadística tradicional, si voy a responder a un fármaco, pues yo lo quiero, ¿no? Ahora, antes de que acabe el año, habremos pasado las 1000. Tendremos 1000 sistemas de IA en clínica a través de diferentes especialidades, patologías, aprobados en este país, con la consecuente caída en cascada hacia la Unión Europea y, por supuesto, en Oriente van bastante por delante de nosotros. Y además, si te vas a PubMed, a nuestro portal de literatura médico-científica, pues ves que el crecimiento de los artículos que utilizan aprendizaje automático no para de crecer y además lo hace exponencialmente. Creo que dentro de nada dejaremos de decir inteligencia artificial porque será simplemente la manera matemática de hacer las cosas. Tenemos un buen cuerpo regulatorio. El reto aquí viene por la idea de que probablemente, porque se ha hecho de esta manera, es algo rígido. Y lo que quiero decir viene aquí, y es que hasta ahora todas esas aprobaciones que yo os he enseñado, esas 1000, se han hecho con literatura retrospectiva, con pruebas, evidencia médica retrospectiva. Pero en algún momento alguien ha pensado que eso no es suficiente y que necesitas hacer verdaderos ensayos clínicos. En un hospital pruebo IA, en otro hospital pruebo no IA, mido y comparo. Eso que metodológicamente es correcto, y ahí tenéis algo bastante actualizado en relación con los ensayos de inteligencia artificial que hay ahora mismo en el mundo, y el primero acaba de terminar con endpoint positivo para mortalidad, ha sido en cardiovascular, o sea que estamos recorriendo el camino, pero quizá hemos incurrido demasiado en esto, como en aquel New England, en el que para reírse un poco de nuestro exceso de rigor a veces ponían a prueba si tirarse con paracaídas o sin paracaídas de un avión era pertinente o no, y lo hacían mediante un ensayo clínico, en vez de mediante el sentido común. Entonces, de alguna manera parece, esto es una opinión y es opinable y es debatible, que nos estamos pasando de frenada con la regulación, y hay alguna tierra intermedia entre una aprobación demasiado a la ligera, como es la aprobación retrospectiva, solo porque el ordenador lo diga, y el estricto ensayo clínico sería lo ideal. Regular la inteligencia artificial como si fueran dispositivos médicos exigiendo ensayo clínico y marcado CE impide el avance y la innovación. Luego lo que vemos es que es muy difícil de escalar por una razón muy concreta, y es que cuando uno tiene el algoritmo en la mano, realmente cómo consigue que el profesional lo utilice. Eso lo estamos viendo todos los días como el siguiente gran problema, algo en lo que no habíamos pensado hasta ahora, pero ahora que tenemos los algoritmos, vemos que realmente algoritmos mucho antes de la inteligencia artificial ya existían en medicina, y los médicos frecuentemente los dejamos dentro del cajón, no porque seamos malos profesionales, sino porque no tenemos tiempo, ¿no? Y bueno, pues hay estrategias, claro, implementarlo a nivel de grupo sanitario, a nivel de servicio de salud, pero a la vez eso no es escalable porque tenemos 17 comunidades y muchos grupos privados, y luego eso se replica en cada país. Entonces cada vez nos encontramos más con que la gente nos viene y nos dice queremos hacer un modelo predictivo, y yo ya casi antes de nada les digo, pero ¿tú eres consciente que una vez lo tengamos hecho y validado, no lo vas a aplicar el primer día y la gente lo va a usar, ¿no? No funciona así. Bueno, lo más avanzado que yo he visto ha sido al director de Guy's and St Thomas en Inglaterra, el hospital más grande del NHS,
intentando montar un portal a nivel nacional para que todos los algoritmos de IA de este país estén ahí y todo el mundo entre a utilizarlos ahí. Y probablemente esas estrategias nacionales pues, tengan un cierto futuro, porque si no esto va a ser pues, muy fragmentado, ¿no? Y luego pues, utilizar el circuito académico, las guías clínicas, los congresos, es probablemente la otra vía que por muy torpe y lenta que nos parezca, tiene sentido porque es la que funciona en este mundo y en este sector, ¿no? El cuarto tiene que ver con este artículo que salió hace unos años, no demasiados, en el que mediante aprendizaje automático y mirando radiografías, la máquina, la inteligencia artificial, era capaz de decir la raza de alguien, ¿no? Esto es algo que un humano no puede hacer, pero lo más interesante es que cuando van a preguntarle a los ingenieros de datos, a los data scientists, los llaman, científicos de datos, cómo lo ha encontrado, cómo la inteligencia sabe por un tórax que esa persona es de raza negra o de la que sea, contestan, no lo sabemos. Por definición no lo puedes saber. Esto es un concepto que nos ha costado mucho que se vaya entendiendo en el mundo biomédico, porque no funciona mediante estadística, no funciona mediante regresión logística, regresión multivariante, aquello que estudiábamos en la carrera. Funciona mediante una aglomeración de variables multidimensional que un programa informático, un microprograma informático es capaz de dilucidar. Al principio uno piensa en una vertical de capas de datos e inteligencia artificial. Por ejemplo, una inteligencia artificial que mira electrocardiogramas y predice, o que mira placas de tórax, o que mira genómica, o proteómica, o lo que sea, ¿no? Pero tenía sentido pensar, y esto más o menos esperábamos que en algún momento iba a ocurrir, que en algún momento esas capas de datos se mezclaran. Si yo tengo varias capas de datos de los pacientes, mi predictibilidad subirá, ¿no? Empezamos a entrar en un multicapa de datos, y eso recibe un nombre que es multimodalidad. Bueno, da igual, los nombres dan igual, son inventos, pero alguien ha decidido que eso lo llamamos multimodal, y es un poco como en ChatGPT, que ahora te lee imágenes y en nada ya sonidos, y bueno, pues esa multimodalidad parece que es importante e interesante. Los grandes sistemas sanitarios, públicos, privados, y lo conocéis esto mejor que yo, tanto en América como en Europa, como en Oriente, empiezan a construir esos espacios de datos, lagos de datos, bueno, no son exactamente lo mismo, pero son parecidos, sobre los cuales los profesionales, ya sea para algoritmos de gestión o para algoritmos clínicos, y a veces confluyen, puedan ir trabajando en esa multimodalidad. Entonces, de alguna manera, de unos años para acá todos nos hemos embarcado en crear estas capas de datos. Y como muy bien sabéis, tras el COVID, la Comisión Europea despierta, ve que nuestra inteligencia de datos sanitarios ha sido muy pobre durante la pandemia, y de ahí los resultados que hemos tenido, y empieza a liberar fondos, que sí, deberían ser más de lo que son, pero empieza a liberar ciertos fondos para que construyamos estos espacios de datos. Nosotros, como en realidad llevábamos unos años dedicándonos a hacer espacios de datos, lo que pasa es que para estudios de investigación, hemos querido contribuir dando nuestra aproximación desde Savannah a cómo debería ser un espacio de datos sanitario en función de lo que hemos vivido durante una década dedicándonos exactamente a esto, a armonizar, limpiar y ordenar datos de servicios de salud, que es a lo que se dedica Savannah y siempre fue su visión. Entonces, bueno, hemos hecho algunas consideraciones sobre la importancia de que haya casos de uso desde el primer día. Hemos aplicado un poco las mejores prácticas, ¿no?, de lo que vemos en nuestro día a día. La anonimización frente a la pseudonimización, que por cierto es pseudonimización, no pseudoanonimización. La gobernanza del dato, la relevancia del texto libre, que nos toca porque es en lo que nosotros somos más excelentes, los modelos de datos, qué estándares seguir y cuáles no, porque no todos son igual de candidatos a ser la estrella de los estándares, y eso no está claro del todo. Bueno, es un poco a lo que nos vamos dedicando, ¿no? Sin embargo, yo estoy hablando de retos, no estoy hablando de éxitos, y el reto es que lo que vemos es que todavía es muy fragmentado y muy heterogéneo la manera en que las diferentes regiones aproximan los espacios de datos, con circuitos muy distintos. Quién te tiene que aprobar las cosas es todavía distinto en cada lugar. Esto no lo vemos en Estados Unidos. Por ejemplo, no todo el mundo es igual de consciente de la importancia de la información desestructurada, a pesar de que está muy demostrado que la información desestructurada de un servicio de salud tiene en torno al 80% del valor, frente al 20% que queda atrapado en lo estructurado. O, por ejemplo, no todo el mundo tiene exactamente el mismo criterio sobre lo que es anonimizado. ¿Una anonimización del 99% es suficiente para ti?
si con esto puedes hacer proyectos que salvan vidas, pues la respuesta es muy dispar. Hay quien te dice, obviamente, es riesgo desproporcionado, y hay quien te dice, no, no, si no es perfecto, nunca funcionará. Pero la idea es, con inteligencia artificial, en tiempo récord uno puede medir la eficacia de un fármaco. Algo que no podías hacer antes, te llevaba años registrando datos. Bueno, pues aún así, todavía, y es normal porque tienen que ser cuidadosas, las agencias reguladoras de medicamentos reciben estas innovaciones despacio. Este es un reto nuestro que vemos todos los días, nos cuesta todavía que la agencia europea, etcétera, pues incluso la americana, evidencia científica sobre fármacos generada con inteligencia artificial sea aceptada, a pesar de que lo demuestres, lo publiques en revistas, etcétera. Ese sería para nosotros el sexto reto. Es siempre distinguir una cosa de la otra. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Es discriminativa. A es distinto de B, genera un conocimiento nuevo. Bueno, pues estábamos ahí, en ese mundo, en ese momento, con ensayos clínicos, avanzando regulatoriamente, con todo lo que os acabo de contar, pero hace un par de años irrumpe una tecnología nueva. En realidad no es una tecnología nueva, sigue siendo inteligencia artificial y sigue siendo aprendizaje automático porque también aprende de casos, pero no distingue A de B, hace una cosa totalmente distinta. Lo que hace es introducir pequeñas variaciones en los ejemplos previos. Le das muchas fotos de un caballo y te pinta un nuevo caballo. Le das muchos textos humanos y te genera un nuevo texto humano. Y mirad, lo que quiero significar es que en realidad esta inteligencia artificial, que brilla mucho y es muy impactante, todos la usamos, ChatGPT, etc. Ya creo que ChatGPT a día de hoy ya ha conseguido que las búsquedas en Google bajen un 30%, fijaos lo rápido que avanza, lo cual es de esperar. En realidad es un avance conceptual respecto de lo que fue Google con respecto a un Internet sin Google. Es un buscador. Es maravilloso, es muy útil, pero no es más que la capacidad de encontrar información que ya existía, en este caso en Internet, con ChatGPT, previamente, pero no genera una información nueva, no discrimina A de B. O dicho de otra manera, probablemente necesitamos la convivencia de ambas cosas. Inteligencia artificial discriminativa para generar verdaderas predicciones sobre lo que le va a pasar a nuestros pacientes y generativa para utilizar esos algoritmos de una manera más suave, cómoda y amistosa. Pero en contra de lo que parece, lo que más brilla, que es la generativa, no es lo que cambia el paradigma. Y eso es lo que ves en Lancet, en Nature, en New England, cuando dice, cuidado, la inteligencia artificial generativa tiene un gran problema y es este. Cuando lanzas inteligencia artificial no validada, la gente se muere, como ocurrió con este BMJ en insuficiencia renal. No disponemos de métodos estadísticos que aseguren la validación de esta nueva IA tipo ChatGPT que ha salido, y esto nos va a meter en un verdadero lío, porque el incentivo a usarla rápido es muy grande, porque es muy vistosa, pero tiene problemas serios de método por detrás. Yo abogo por la combinación de ambas. Las máquinas que ven datos, ven muchos más datos que nosotros, que nuestro cerebro, pueden ver asociaciones o correlaciones entre variables mucho más allá de lo que nosotros podríamos. ¿Cómo se gestiona un sistema sanitario en el que las pruebas, de una manera más o menos repentina, ven más allá de aquello para lo que fueron creadas? Y es una realidad publicada en revistas de alto impacto. Entonces, este es un reto que me parece enorme, interesante y práctico.